Cuando el mundo crea que todo está bajo control y Dios quite su mano, hubo un anciano que una vez dijo: el día que el mundo deje de temer a Dios, comenzará a temerlo todo. Y ese día está escrito. La Biblia habla de un tiempo como nunca antes ha existido. No será una crisis más, no será una guerra común, no será una pandemia aislada, será la gran tribulación. Jesús mismo dijo: porque habrá entonces gran tribulación, el cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Hoy no te hablo para asustarte, te hablo para despertarte. Cuando todo comience en paz, imagina el mundo celebrando. Los líderes hablan de unidad. Las guerras parecen detenerse. La economía se estabiliza. La gente dice: ahora sí estamos bien. Pero la Biblia advierte: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Historia. El hombre que confiaba en el sistema. Había un hombre llamado Elías, no era malo, pero tampoco buscaba a Dios. Decía: yo creo en Dios, pero no necesito la iglesia. Confiaba en el sistema, en el dinero, en la tecnología. Cuando anunciaron un nuevo orden mundial de paz, sonrió. Pero una noche, al encender las noticias, todo cambió. El comienzo de los dolores. Jesús lo llamó principio de dolores. Hambres, terremotos, enfermedades, traiciones, engaño religioso. No es el fin todavía, pero Dios comienza a quitar los frenos. La maldad ya no se esconde, el pecado se normaliza. La verdad es llamada mentira. Y la iglesia, muchas se enfrían. La iglesia perseguida. Llegará un tiempo donde decir Jesús es el Señor costará la vida. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. La Biblia enterrada, una mujer escondía su Biblia bajo el piso de su casa. Cada noche la sacaba en silencio para leerla a sus hijos. Un día tocaron la puerta. No era ayuda, era persecución. Sus últimas palabras fueron: no nieguen a Cristo. Ese es el precio de la fe en la gran tribulación. La aparición del anticristo no llegará con cuernos, llegará con discursos, prometerá paz, resolverá conflictos, unirá religiones, pero exigirá adoración. Se sentará en el templo de Dios como Dios. La marca. Elías escuchó que sin una marca no podría comprar ni vender. Al principio parecía algo simple, pero el precio era negar a Cristo. Y allí entendió, había confiado demasiado tarde, el derramamiento de la ira. Aquí ya no es la ira del hombre, es la ira de Dios. Sellos abiertos, trompetas sonando, copas derramadas, el sol oscurecido, las aguas contaminadas, paz y plagas, caos total. La tierra gime, pero aún allí, Dios llama al arrepentimiento. Los que perseveran. La Biblia dice: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Muchos morirán, pero no perderán su alma, porque el que pierde su vida por Cristo, la gana para siempre. El final glorioso, cuando todo parezca perdido, el cielo se abrirá. Verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con poder y gran gloria. Jesús volverá, no como Cordero, sino como Rey, y la gran tribulación terminará. El último llamado en medio de la gran tribulación. Hubo silencio en el cielo, no porque Dios hubiera dejado de hablar, sino porque el tiempo de advertencia se estaba cerrando. La Biblia dice que habrá un momento en el que Dios ya no rogará, juzgará, y ese momento se acerca. Muchos piensan que la gran tribulación será solo caos, guerras y desastres, pero en realidad será el resultado de un mundo que rechazó a Dios una y otra vez. El error más grande de la humanidad, el mayor engaño no será el anticristo, será pensar que todavía hay tiempo. Jesús dijo: velad, porque no sabéis el día ni la hora. Pero la gente duerme espiritualmente. Ríen, se burlan, postergan. Y mientras el mundo duerme, el reloj de Dios sigue avanzando. Historia. La puerta que se cerró. Había una iglesia pequeña, no famosa, no rica, pero fiel. Una noche el pastor predicó sobre arrepentimiento. Muchos se levantaron molestos. Decían: siempre lo mismo, juicio, pecado, santidad.
Al poco tiempo dejaron de congregarse. Meses después, la persecución comenzó, y cuando quisieron volver, la puerta ya estaba cerrada. No porque Dios no amara, sino porque la oportunidad había pasado. Cuando Dios entrega al hombre a su propio camino. La Escritura dice algo aterrador. Dios los entregó a una mente reprobada. Eso significa que llega un punto donde Dios dice, haz lo que quieras. Y eso es peor que cualquier castigo, porque en la gran tribulación el pecado ya no será frenado. La maldad se desbordará, la violencia será normal, la compasión será rara, y aún así muchos no se arrepentirán. Los creyentes de último tiempo. Habrá hombres y mujeres que conocerán a Cristo en medio del horror. No tendrán templos, no tendrán micrófonos, no tendrán comodidad, solo tendrán fe. Serán perseguidos, delatados, traicionados por su propia familia, pero dirán como Job, aunque él me matare, en él esperaré, el joven que no negó a Cristo. Un joven fue capturado por no aceptar la marca. Le dieron una última oportunidad. Niega a Jesús y vivirás. Él respondió, si niego a Cristo ya estoy muerto. Y allí, en ese lugar oscuro, el cielo se abrió para recibirlo. Porque la muerte no vence al que pertenece a Cristo. El dolor más grande no será físico. El mayor tormento de la gran tribulación no será el hambre ni las plagas. Será el remordimiento. Escuchar las palabras. Mi abuela me hablaba de Dios y no escuché. Ese mensaje lo ignoré. Ese video lo pasé. Y entender demasiado tarde que Dios sí hablaba. Este mensaje no es casualidad. Si estás escuchando esto ahora, no es coincidencia, no es algoritmo, no es suerte, es misericordia. Dios todavía llama, Dios todavía espera, Dios todavía perdona, pero no será para siempre. Dos caminos, una decisión. La gran tribulación separará a los tibios de los valientes, a los religiosos de los verdaderos, a los que hablaban de Dios y a los que caminaban con Él. Jesús dijo, el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando Dios guarde silencio y el mundo grite, hubo un día en que Dios habló y nadie quiso escuchar. No porque Dios dejara de hablar, sino porque el ruido del mundo fue más fuerte. Y ese día marcará el inicio de la gran tribulación. El mundo que se burló de Dios. Durante años la humanidad dijo, Dios no castiga. Eso es fanatismo. Todo sigue igual. Pero la Biblia dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Dios es amor, pero también es justo. Y la justicia llega cuando la misericordia es despreciada. Historia, la ciudad sin iglesias. Hubo una ciudad que decidió cerrar todas las iglesias. No por persecución, sino por indiferencia. Decían, ya no las necesitamos. Con el tiempo la violencia creció. La desesperanza se apoderó de la gente. Y cuando el caos llegó, no sabían a quién clamar, porque habían silenciado la voz que podía salvarlos. El tiempo que ya no vuelve, la gran tribulación no comienza de golpe. Comienza cuando Dios retira su cobertura, como un padre que suelta la mano del hijo que insiste en irse. Dios no empuja al juicio, el hombre camina hacia él, el pecado sin freno. La Biblia dice que en esos días, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La gente ya no llorará por el pecado, se celebrará. La mentira será verdad, la verdad será odio. Y los justos serán llamados peligrosos. El predicador cansado, un predicador fiel lloraba antes de cada mensaje. No por miedo, sino por carga. Decía, predico pero no escuchan. Un día dejó de llorar, y poco después dejó de predicar. Y cuando la tribulación comenzó, muchos preguntaban, ¿dónde están los que nos advertían? Pero ya era tarde. La fe que será probada. En la gran tribulación no bastará decir, yo creo en Dios. La fe costará todo. Familia, trabajo, seguridad, vida. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero el cielo honrará cada lágrima. Historia, la madre y la decisión. Una madre escondía a su hijo para que no le pusieran la marca. Sabía que eso significaba muerte. Le dijo, prefiero verte muerto en Cristo que vivo sin Él.
Ese día el niño entendió que la fe verdadera no es palabras, es entrega. El juicio no será injusto. Nadie podrá decir no sabía, porque Dios habló por la creación, por la conciencia, que por su palabra, por sus siervos. El juicio será justo, porque el llamado fue claro. La tierra que gime. La Biblia dice que la creación gime. Terremotos, mares alterados, cielos oscurecidos. No es casualidad, es señal. La tierra responde cuando el Creador se levanta. Historia, el hombre que recordó un mensaje. En medio del caos, un hombre recordó un mensaje que escuchó años atrás. Lo ignoró, se burló, pero ahora lo recordaba palabra por palabra. Se arrodilló entre ruinas y clamó. Porque aún en la tribulación, Dios escucha al que se humilla. Una esperanza en medio del juicio. La gran tribulación no es el final, es el camino hacia el reino. Después del dolor, viene la gloria. Este es el último aviso. Si estás escuchando esto ahora, Dios te está llamando hoy, no mañana. Porque la fe de mañana puede no llegar. Y ahora, con este peso en el corazón, es momento de orar. Señor Jesús, despiértanos antes que sea tarde. No queremos religión, queremos tu presencia. Límpianos, prepáranos, fortalécenos, que no seamos cobardes, que seamos fieles hasta el final. En el nombre de Jesús. Amén. Si este mensaje tocó tu corazón, no ignores la voz de Dios. Suscríbete al canal, comparte este video y escribe en los comentarios. Señor, prepárame, porque el tiempo es corto y Cristo viene pronto.